Datos bien interesantes con el médico sexólogo, el doctor José Manuel Ríos Velasco, que se encuentra conmigo. ¿Cómo anda, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un gusto saludarte, Andrés, y estar aquí con la gente compartiendo algunas opiniones, algunos puntos de vista relacionados con la parte de la sexualidad y de la parte reproductiva de nuestra población. El otro día lo escuché hablar y usted dijo que el periodo de mayores embarazos no es en el mes de abril o mayo donde se da la feria. Eso es un mito. Fíjate que pudo haber sido que a lo mejor en su momento pudo haber sucedido la parte de los embarazos en este periodo de la vida de los hidrocálidos, pero las generaciones y los tiempos se van modificando y gracias incluso a la parte de metodología anticonceptiva, en específico a lo mejor la parte del implante subdérmico, que Aguascalientes ha sido uno de los estados que más ha optado por esta medida anticonceptiva y más en la población joven, pues esto ha ayudado incluso a una reducción de los embarazos en la parte de nuestra población hidrocálida. Otro dato interesante que sería prudente mencionar, vaya, la población que más ha optado por un método anticonceptivo en su primera relación sexual es la población adolescente. Dentro de los datos, la última encuesta se hizo en el 2018, previa de esta fue del 2014. Dentro de la parte de los mitos que existen en torno al embarazo adolescente, es que dicen, son cada vez más precoces y parece ser que están iniciando su vida sexual a una edad cada vez más temprana, porque alrededor de los 15 años de edad, uno de cada 5 ya tuvo relaciones sexuales, a la edad de 15. A la edad de 16 años es uno de cada 4. ¿Sí? O sea, el otro era uno de cada 5 y después a los 16 es uno de cada 4. A los 17 años estamos hablando de que ya son casi uno de cada 2. Alrededor de los 18 años se empata completamente esta cifra en específico. Ya a la edad de 18 años, uno de cada 2 adolescentes ya inició su vida sexual activa. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, 100 adolescentes que a la edad de 15 años prácticamente el 20% ya inició su vida sexual activa, pues claro que es de preocuparse. Pero dice la ENADIT que si bien son al parecer más precoces, también es el grupo poblacional que más está optando por un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Y el método anticonceptivo que están utilizando es el preservativo. Aquí viene implícito 2 situaciones en particular. El preservativo, si bien es un método anticonceptivo que va a prevenir un embarazo no deseado, no planificado, también es una opción anticonceptiva que va a prevenir una infección de transmisión sexual. El 50% de los que ya decidieron tener relaciones sexuales, el 50% se está cuidando con un método anticonceptivo y el método anticonceptivo que están más optando por él es el preservativo. Doctor, ¿Sí? si usted tuviera que recomendarle a una mujer, vamos a suponer que nos están escuchando chicas o mamás de chicas o hermanas, como sexólogo y como doctor en este tema y un profesional, ¿qué les recomendaría para el tema de mujeres que ya a esa edad tan temprana como los 15 años están teniendo relaciones? ¿Cuál es el método anticonceptivo que usted recomendaría? Aquí en este punto, Andrés, sí es muy importante señalarlo. Pensar que nuestra población adolescente o nuestra población en general no va a optar por tener relaciones sexuales, pues estamos partiendo como una situación de mito, ¿sí? O sea, nuestra población va a tener relaciones sexuales, pero sí es importante que la población adolescente opte por 2 métodos anticonceptivos. Un método de barrera, un condón masculino o femenino, ¿sí? Porque el condón nos va a prevenir un embarazo, pero también nos va a prevenir una infección de transmisión sexual. ¿Cómo es un condón femenino? No tengo ni idea. El condón femenino es una bolsa, puede ser de poliuretano o de látex, donde se introduce en la cavidad vaginal y mide alrededor de 8 centímetros
pero puede expandirse. Se puede introducir en la cavidad vaginal de 2 hasta 8 horas antes, incluso de tener una relación sexual. ¿Y lo venden en la farmacia esto, así? Se vende en la farmacia y también se brindan en los servicios de planificación familiar en todas las unidades dentro de la Secretaría de Salud. El punto en particular con el condón femenino es que el condón femenino, por las cuestiones del empoderamiento de nuestras mujeres, ha tenido poco uso, pero no significa que no se esté usando y que la población no lo pueda tener. Lo voy a poner ahorita en pantalla, no sé si lo identificas. Esta imagen en particular, este es un condón femenino. Es una bolsa de poliuretano, trae 2 anillos, un anillo más pequeño y un anillo externo. El anillo más pequeño se introduce en la cavidad vaginal y el anillo externo queda protegiendo lo que es la parte del área de la vulva. El condón femenino está hecho de poliuretano, es un material un poquito más rígido, pero no significa que pueda generar que se lastime la persona. ¿Hay estadísticas de si esto comercialmente tiene salida o cuánto se vende o cuál es el dinamismo de esto? No, Porque estamos hablando de menos del 5% en las mujeres con vida sexual activa. ¿cuánto vale uno? Es alrededor de como de 250 pesos, vienen paquetes de 3, pero otra vez, el método es gratuito en cualquier centro de salud, independientemente de la derechohabiencia que la persona tenga. Tenemos las diferencias, que son los métodos de barrera y que son los métodos hormonales o incluso pues, métodos definitivos. Todos los métodos anticonceptivos dentro de la parte del abanico completamente son gratuitos. Como una recomendación adicional es optar por un método anticonceptivo de larga duración en la población adolescente. ¿Por qué hago en específico esto? Un embarazo en una persona adolescente, en una mujer adolescente, es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué es un embarazo de alto riesgo? Porque a lo mejor la persona todavía no termina de su desarrollo físico, o la parte de la cadera es estrecha, o puede llegar a tener peso bajo al nacimiento, o ante la situación del temor de que la familia se entere de que está embarazada, puede ser que no acuda a un servicio de atención para revisión clínica del cuerpo para ver si el cuerpo está en las mejores condiciones, y a veces ocultan el embarazo. Lo que hemos visto es que algunas de las adolescentes cuando quedan embarazadas ocultan el embarazo, usan ropa muy ajustada de la cintura hacia abajo y a veces ropa muy holgada de la cintura hacia arriba para ocultarlo de la parte del crecimiento abdominal. Y algunas no tienen la adecuada nutrición, la adecuada alimentación, y tienden incluso a generar un problema de anemia durante la parte del embarazo. De por sí, el embarazo condiciona algo que se llama anemia por dilución. ¿Qué significa esto? Significa que hay un incremento del volumen corporal de líquido en el cuerpo de las mujeres embarazadas y te genera una anemia por dilución. Por eso a toda mujer que se embaraza se le otorga sulfato ferroso o hierro o el multivitamínico que tiene ácido fólico, que el ácido fólico va a ayudar, si se toma en los primeros 3 meses del embarazo, va a prevenir hasta en un 70% malformaciones del tubo neural en los bebés, que va desde espina bífida, mielomeningocele o espina bífida o labio y paladar hendido. Y el ácido fólico previene hasta en un 70% malformaciones de este tipo. Pero aparte el ácido fólico es un folato y viene parte del complejo B. Ayuda también al adecuado desarrollo de las células y en este caso también para la producción de la hemoglobina, que es la proteína que fija precisamente la parte del oxígeno en los glóbulos rojos. Entonces, el ácido fólico se da en 2 direcciones cuando la mujer está embarazada: para prevenir defectos embrionarios y para prevenir la parte de la anemia.
por el efecto de la anemia en dilución. Ahora, si lo traspolamos esto a la población adolescente, si no está teniendo buena nutrición, si no acudió a consulta, si no está tomando vitamínicos, si no está tomando el ácido fólico, una de las situaciones que es que el bebé vaya a tener un peso bajo al nacimiento y la mamá vaya a tener una situación de desnutrición también al momento del parto. Entonces, cuando no se tiene un adecuado control prenatal, un control adecuado del embarazo en la parte de la población adolescente, las adolescentes pueden debutar o con problemas de presión arterial alta, que se llama preeclampsia, o debutar con un problema de anemia, o con debutar con defectos al nacimiento con la parte de los bebés, o debutar con algún otro problema obstétrico. Por eso el embarazo en la adolescencia es un embarazo de alto riesgo. Deme datos, entonces, por favor, de cuáles son los embarazos que en su experiencia está viendo en Aguascalientes como prematuros, para tener una idea de cuál es ese panorama que no vemos los ciudadanos normalmente. Dentro de la parte de las complicaciones que pueden llegar a presentarse es precisamente en la parte de la población adolescente, pero el otro es en mujeres mayores de 35 años de edad. Sí, que para la parte, ¿cuál es la mejor etapa para una parte de embarazo? Entre los 24 años de edad o los 25 años de edad y los 34 años de edad. Es este lapso de tiempo que la recomendación internacional es que es la mejor etapa para un embarazo. Un embarazo antes de los 20 años de edad es un embarazo de alto riesgo por ser población adolescente. Un embarazo en mujeres mayores de 35 años también es un embarazo de alto riesgo y la principal problemática que podría llegar a tener el bebé son alteraciones genéticas. Por ejemplo, es común que mujeres que tienen una mayor edad puedan llegar a debutar con un bebé con trisomía 21. ¿Qué es la trisomía 21? Niños con síndrome de Down. Los datos son muy interesantes porque hablando, por ejemplo, Aguascalientes tiene un CRIT Teletón. En la parte de CRIT Teletón, donde tenemos mayor problemática es precisamente con mamás que fueron adolescentes o mamás que fueron añosas o mamás que tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa y que se embarazaron cuando la enfermedad que tenían estaban teniendo un mal control ante ello. Y aquí abro un pequeño paréntesis, Andrés. Es muy importante señalar esta situación. ¿Una mujer que es diabética tiene derecho a embarazarse? Sí, sí tiene derecho a embarazarse. ¿Una mujer que es hipertensa tiene derecho a embarazarse? Sí, sí tiene derecho a embarazarse. ¿Una mujer que vive con cáncer? También. ¿Una mujer que vive con VIH? También. Tienen derecho a embarazarse. Lo curioso de esto es que mujeres no usuarias de métodos anticonceptivos con enfermedades crónicas tienen el mismo riesgo de embarazo que las mujeres sanas. Mujeres con diabetes o con obesidad o con hipertensión tienen la misma conducta sexual que las mujeres sanas, no enfermas o no obesas. Pero el problema es que tienen una menor frecuencia en el uso de métodos anticonceptivos y por lo tanto tienen mayor probabilidad de tener embarazos no deseados o embarazos de alto riesgo. ¿Niñas de qué edad es lo más joven que quedan embarazadas en Aguascalientes? No, vaya, en términos generales en el país hay menores de 15 años se presentan en una cantidad significativa en el país. En Aguascalientes no es la excepción, Andrés. Alrededor de 100 a 150 niñas menores de 15 años quedan embarazadas cada año en Aguascalientes, ¿sí? Si nosotros hacemos la parte del dato comparativo, pues claro, esto es un problema todavía mayor, porque si una niña menor de 15 años se embaraza, claro que se potencializa la parte del embarazo de alto riesgo. Muchas de estas mujeres que se embarazaron en esta edad no llegan a la conclusión del embarazo porque su propio cuerpo provoca incluso la parte del rechazo y se genera un aborto espontáneo. ¿Qué otra situación? A
lo mejor evoluciona la parte del embarazo, pero si no se hizo los estudios, no se previno que a lo mejor el bebé naciera con alguna malformación o con alguna discapacidad. Aguascalientes no es de los primeros lugares nacionales. Eso también es otro de los mitos que se ha generado, que Aguascalientes ocupa los primeros lugares nacionales con embarazos en la población adolescente. No, Aguascalientes incluso es de los estados que ocupa los últimos lugares en embarazo en adolescentes en el país, porque el embarazo en la adolescencia no es un problema de salud pública. El embarazo en la adolescencia es un problema social. Estas personas de 15 y menos, estos casi 10 embarazos al mes que hay en Aguascalientes que me está comentando, ¿son por desinformación o son por temas de abuso o temas de aprovechamiento? Fíjate que las causas son multifactoriales, no es solamente un solo factor que condicionante. El 28% de este grupo poblacional no tenía pensado tener relaciones sexuales, pero las tuvo y no se cuidó absolutamente con nada. O sea, el 28%, ¿sí? O sea, no tenía plan para tener relaciones sexuales, pero las tuvo. Y aquí se abren al menos 3 preguntas. Primero, a ver, ¿no tenías pensado tener relaciones sexuales y las tuviste? Entonces significa o que hubo una situación de falta de empoderamiento de nuestras mujeres para decir no quiero tener relaciones sexuales, o sí quiero tener relaciones sexuales, pero no usé ningún método anticonceptivo. Entonces aquí viene una situación en particular. Habla de un nivel de empoderamiento de nuestras mujeres para negociar el uso de un método anticonceptivo, o para decir, ¿sabes qué? No quiero tener relaciones sexuales porque no pensaba tener relaciones sexuales. O puede ser una situación de ingenuidad, porque también se abre la parte del panorama, de que si están bajo ciertas circunstancias, a lo mejor la pareja sí está pensando que va a tener relaciones sexuales y la otra no está maliciando, pensando o dimensionando que la pareja quiere tener relaciones sexuales, pero sin embargo, ante las circunstancias, termina teniendo relaciones sexuales sin usar un método anticonceptivo y sin estar de manera convencida, de manera inicial, de que no tenía pensado tener relaciones sexuales, pero sin embargo terminó teniéndolas. Este es un planteamiento. Por ejemplo, en el 24% de los casos, nuestra población adolescente, y en este grupo en particular, refiere que tiene desconocimiento sobre los métodos anticonceptivos. A ver, una cosa es que lo conozcas o que sepas de su existencia. Otra cosa es que sepas cómo se usa. Otra cosa es que lo uses de manera correcta. Y otra cosa es que tengas el acceso a él. Significa que nuestras adolescentes o nuestra población tiene ese nivel de empoderamiento para llegar y solicitar una consulta de anticoncepción o de planificación familiar. Por un lado, veo que no hay o visiblemente no hay una manera o una herramienta que ayude a empoderar a estas mujeres de parte de la sector salud, porque nunca escuché hablar de un spot de una chica que diga yo no voy a tener relaciones y si las tengo me cuido. Así, con esa claridad y sin tanto palabrerío politiquero, no hay. Y el segundo tema es, sé que durante la Feria de San Marcos hay algunas activaciones en algunos lugares donde se llegan a regalar preservativos. ¿No sería, o no sé si usted sepa, interesante tener una máquina despachadora y donde la gente simplemente pueda llevarse preservativos? Fíjate que es muy interesante esta parte. El problema no solamente depende de la Secretaría de Salud, porque a fin de cuentas, Secretaría de Salud atiende las consecuencias de la parte de un embarazo, pero la responsabilidad es social. La responsabilidad depende de medios masivos de comunicación, depende de los padres, depende de educación, depende de todo un sistema. No solamente depende de salud, como parte de la problemática. Por eso yo decía, no es un problema solamente de salud, sino es un problema social. Y como sociedad yo creo que todos debemos de asumir el papel de responsabilidad que nos toca, precisamente para que en nuestra trinchera, en nuestra área de oportunidad, estemos haciendo algo distinto. Tú hoy en día estás haciendo algo distinto. Estás haciendo un proyecto, un programa enfocado precisamente para este tema, que tiene que ver precisamente con este despertar de conciencia de aquella gente que va a escuchar o que va a ver la parte del podcast y que a fin de cuentas puede generar y reflexionar sobre la parte que nosotros estamos comentando en este momento.
Ahora en específico sobre la parte del otorgamiento de preservativos. Mira, en los últimos 10 años o más, en cada feria se instalaron las condoneras en los antros y en los restaurantes. Se pone la parte de las condoneras y la persona puede obtener el preservativo si está en un lugar de este tipo y es completamente gratuito. Nunca las vi, fíjese que he estado en todas las ferias, pero no me tocó acceder a... Igual, debe de haber evidencia de ello. Ahora, tenemos el antecedente de la parte de la pandemia, porque a fin de cuentas pues hubo periodo donde no hubo feria. El año pasado no se instalaron la parte de las condoneras porque todavía incluso estaba en la duda si se iba a hacer la feria o no se iba a hacer. Parte del proyecto que se tiene para esta ocasión es volver a colocar la parte de las condoneras en la parte de los antros y la parte de los restaurantes para que la gente pueda tener el acceso de manera directa a ello. Este es un trabajo en conjunto con sociedad civil, porque incluso organizaciones de la sociedad civil se suman precisamente a esta parte de propuesta para que sea más fácil la parte del acceso a estas opciones anticonceptivas. Y si yo no quiero un embarazo y estoy en una situación de riesgo, no solamente usar un preservativo, sino también usar otra alternativa anticonceptiva. Y aquí cierro la parte de la intervención en específico, Andrés. Primero, los beneficios de la anticoncepción son muchos, ¿sí? La planificación familiar y la anticoncepción, sin lugar a dudas, es una buena inversión. A un hombre, la frase contundente que podríamos compartirle hoy, rápida y profunda, es: ponte el condón. Sí, definitivamente. Póntelo. Y a la mujer, como tú bien lo señalaste, ¿sí? No entro a la fiesta si no entro con un globo. ¿Sí? Yo no entro. No me protejo. Y la mujer debe ser contundente. El mensaje es: yo no tengo sexo si no nos cuidamos. Es correcto. Correcto. Si no quieren tener un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, por ahí está la parte del mensaje. Definitivamente tenemos que ser conscientes de ello. Queda muy claro. Doctor, ¿cuál es el mes de mayores embarazos en Aguascalientes? Los meses de mayor embarazo es en el periodo de diciembre y enero. Si nosotros traspolamos los 9 meses posteriores a ello, se da un incremento de los nacimientos en los meses de septiembre y octubre. Ahora también es importante señalar cuál es el incremento. Estamos hablando de cerca de 3 a 4 puntos porcentuales. Hay una disminución en el comparativo de todos los meses de la parte del año. Si bien se mantienen más o menos lineales, hay un incremento de nacimientos en los meses de septiembre y octubre y ya hay una disminución de nacimientos en los meses de diciembre y enero. Entonces es un mito de que en la feria se embarazan más. Es un mito, sí, definitivamente sí lo es. José Manuel Ríos Velasco, muchísimas gracias. Espero seguir en contacto. Creo que es un tema para hablar durante mucho rato y poder seguir compartiendo, pero me quedo con esos puntos claves sobre la claridad que tenemos que tener, incluso en este momento de la historia, 2023, donde hablar de condón o preservativo parecería que sigue siendo tabú. Increíblemente sigue siendo tabú. Tenemos que ir quitando esos tabús como mitos, como corpus de creencias. Vaya, a fin de cuentas es parte de los derechos sexuales y reproductivos de nuestra población. Estar educada en temas de sexualidad, estar informada, tener acceso a métodos anticonceptivos. Y otro punto, el derecho a la privacidad, el derecho al respeto y el derecho a la salud sexual y reproductiva.